Muy bien, chicos, vamos a trabajar nuestro segundo tema, que viene a ser el tema de triángulos. Vamos a arrancar con este video número 1, primero definiendo qué es un triángulo, que ya creo que todos lo conocemos. Pero bueno, acá hay algunos elementos que, como tú puedes ver, son los siguientes. Tenemos acá los vértices, que ¿quién viene a ser los vértices? Los vértices para un triángulo vienen a ser esos puntitos, ¿no? En este caso serían el A, B y el C. Ahora, un triángulo está formado por tres segmentos. Como puedes ver, esos segmentos vienen a ser AB, BC y AC. Al ser segmentos, es usual en geometría colocarle ese símbolo, ¿no? O sea, el segmento AB vas a colocar así, ¿no? Un segmento que tiene como extremos estos puntos, pero se le coloca esta rayita, ¿no? ¿Qué indica esa rayita? Que estamos hablando de un segmento, ¿no? Muy bien, y la notación, quiere decir la manera como nos vamos a referir a ese triángulo, va a ser con un triangulito antes de darle el nombre, ¿no? O sea, en este caso es el triángulo ABC, ¿no? Siempre se coloca el nombre de los vértices, ¿no? En este caso son los tres vértices ABC. Y cuando queramos referirnos a ese triángulo, solamente colocamos el triangulito y los tres vértices. Ahora, toda aquella región que está dentro del triángulo viene a ser, obviamente, la región interior, ¿no? Y en todo triángulo se va a formar regiones exteriores, ¿no? Y esas regiones exteriores van a ser relativas, ¿no? A cada lado. Por ejemplo, acá, mira. Si prolongamos los lados, vamos a tener así, ¿no? Esta región de acá va a ser la región exterior, ¿no? Del triángulo, ¿no? Es una región exterior del triángulo, no está en el interior, pero es una región exterior relativa a este lado AB, ¿no? Por ejemplo, este punto P, ¿dónde se encuentra? Se encuentra en la región exterior del triángulo relativa al lado AB, ¿no? Así también tú puedes observar acá, esta región de acá está en la parte exterior del triángulo, ¿sí o no? Entonces también es una región exterior al triángulo, pero como está para este lado, vamos a llamar este puntito Q, por ejemplo, ¿no? Este puntito Q se encuentra en una región exterior al triángulo, pero relativa al lado AC, ¿no? Y acá también en esta parte de rosado podemos ver que esta región de rosado es la exterior relativa al lado BC, ¿no? Ahora, si por ahí te preguntan dónde se encuentra, por ejemplo, este punto M, ¿no? Bueno, sencillamente ahí el punto M no se encuentra en ninguna región relativa, ¿no? Hacia los lados, ¿sí? Muy bien, vamos a ver qué propiedades se van a cumplir en este tema, ¿no? Algo muy básico que creo que muchos de ustedes ya conocen es la siguiente, ¿no? Que la suma de los ángulos interiores, ¿no? Estos angulitos de acá va a ser igual a 180, ¿no? La suma de esos tres angulitos de amarillo, ¿correcto? Entonces acá hay un ejemplito bastante easy, ¿no? Bastante facilito, donde tenemos los tres ángulos. Por lo tanto, si queremos hallar ahí cuánto vale x, solamente debemos sumar ellos y resolver la ecuación, ¿no? Donde ya trabajando con las ecuaciones, que es algo que creo ya ustedes conocen, vamos a tener que el x va a ser, uy, acá me emocioné un poquito y coloqué la respuesta, ¿no? Acá. No, está bien, sería 60, ¿no? Porque ese 120 pasa a restar y te quedaría 5x igual a 60, por lo tanto el x va a ser igual a 12 grados, ¿no? Este es como un primer ejemplo. Luego tenemos acá también otro ejemplo, ¿no? Solamente que acá en este caso me piden calcular el valor del ángulo alfa. Ahora, acá que tenemos que observar que nuevamente me dan como dato los tres ángulos, ¿no? Entonces, ahí ¿qué se hace? Simplemente vamos a sumar los ángulos internos y como dice bien ahí la propiedad, la suma de los ángulos internos tiene que ser 180 grados, ¿no? Aplicando ahí la propiedad, observa que estas variables teta, ¿no? Acá es más teta, ¿no? Alfa más teta, ¿no? Este ángulo de acá. Y el otro es alfa menos teta, este angulito de acá, ¿no? Entonces, acá como observamos, esas tetitas se van, ¿no? Adiós tetita. Y te quedaría entonces 3 alfa igual a 180. Y desarrollando esa ecuación, vamos a tener que el alfa es igual a 60 grados. Muy bien. Entonces, esa es la primera propiedad que se cumple. Más adelante vamos a hacer su demostración, no solamente de esa propiedad, sino de todas las demás que vamos a trabajar en este capítulo. Seguimos. Otras propiedades que se cumplen son las siguientes, ¿no? Se cumple que un ángulo exterior
¿A qué va a ser igual? Va a ser igual a la suma de los dos ángulos interiores opuestos, ¿no? En este caso el angulito X, ¿no? Que es un ángulo exterior, va a ser igual a la suma de los otros dos interiores opuestos, ¿no? Y también otra propiedad que se cumple es que la suma de los ángulos externos siempre es igual a 360 grados, ¿no? Entonces acá tenemos un ejemplito para poder trabajar esta pregunta, estas propiedades. Te pido que tal vez pauses el video y lo intentes, ¿no? Luego ya de intentarlo puedes darle play y observar cómo se resuelve, ¿no? O verificar tu respuesta, ¿no? En todo caso. Entonces, vamos a resolver ese ejemplo. Como puedes ver, acá no tengo ningún triángulo. ¿Y qué se hace entonces? Entonces lo que vamos a hacer es obviamente utilizar el tema de triángulos, pero si no hay ningún triángulo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a formar triángulos, ¿correcto? Entonces acá simplemente vamos a prolongar este lado. Y si es así, formaríamos un triángulo, ¿no? Donde sería 80, 70, y como sabemos que la suma de los ángulos internos es 180, él tendría que ser, ellos dos suman 150, él tendría que ser 30 grados. De manera similar voy a prolongar este lado, ¿no? Vamos a prolongar este lado, ¿correcto? ¿Y qué vamos a tener acá? Vamos a tener que este angulito es 60, este angulito de acá es 100, ¿no? Este angulito es 60, este angulito de acá es 100, y como él con estos dos ángulos forman un triángulo, es para que sea 180, él tiene que ser 20 grados, ¿correcto? Muy bien, eso sería todo. ¿Por qué? Mira, porque vamos a aplicar precisamente esa propiedad, ¿no? Donde la suma de los dos ángulos internos, ¿no? Que me va a dar el ángulo externo, ¿no? Entonces ese angulito X, ¿a qué va a ser igual? Como puedes observar, ese X va a ser igual a la suma de 20 más 30. Entonces el X va a ser igual a ¿cuánto? El X va a ser igual a 50 grados, nada más. Muy bien. Espero que vaya quedando claro esto. Vamos a trabajar con otras propiedades más. Tenemos por acá que el teorema de la existencia, ¿no? ¿Cómo es el teorema de la existencia? Se cumple que en todo triángulo, siempre cada lado va a ser menor que la suma de los otros dos. Y va a ser mayor que su diferencia positiva, ¿no? ¿Cómo diferencia positiva? Tú sabes, por ejemplo, si yo tengo dos números, el 4 y el 2, hay dos diferencias, ¿no? Una que es positiva, ¿no? 4 menos 2 igual a 2, y otra que es negativa, ¿no? 2 menos 4 igual a menos 2, ¿no? Entonces siempre que utilicemos esta propiedad tenemos que trabajar con la diferencia positiva, ¿no? Por eso muchas veces también acá vas a encontrar esa propiedad así, ¿no? Con valor absoluto. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a tomar el valor positivo. Muy bien, entonces acá hay un ejemplito bastante sencillo para poner en práctica esa propiedad, ¿no? Tú puedes observar que acá dice C, ¿no? Que es el lado de abajo, ¿no? El lado de la base de este triángulo. Pero en realidad tú puedes aplicar esa propiedad para cualquiera de los tres lados, ¿no? Entonces en este caso, yo voy a aplicar la propiedad para este lado que está a la izquierda, ¿no? Entonces este lado que está a la izquierda, X, ¿entre qué valores debe estar? Ah, ya. Yo me acuerdo que mi profe me dijo que ese valor X tiene que estar entre la suma de los otros dos y su diferencia. A ver, ¿no? Ah, pero observa que acá el 4 y el 6 su diferencia va a ser ¿qué? Negativa. Y como te había mencionado, siempre la diferencia en esta propiedad cuando la utilices tiene que ser positiva. Por ello voy a restar. Voy a colocar 6 menos 4. Entonces, ahora sí, acá vemos que el X va a estar entre 2 y entre 10, ¿no? ¿Cuántos valores hay entre 2 y entre 10? Tenemos ahí infinitos valores. ¿Sí? Infinitos valores, claro, hay infinitos valores. Ahora, son diferentes los valores enteros, ¿no? Valores enteros sí son el 3, el 4, el 5, ¿no? Así hasta el 9, ¿no? Pero valores, ¿no? Números, hay infinitos, ¿no? Está el 2,1, el 2,2, el 2,3, el 9,1, el 9,6, las raíces, ¿no? Que muchas veces muchas veces salen números infinitos. Entonces acá, pero me dicen acá solamente considerar los valores enteros. Dice, calcula la suma del mayor y el menor valor entero que puede tomar X. Entonces acá en este caso, el valor mínimo que puede tomar X es ¿cuánto? 2. No puede tomar 2 porque te dicen que es mayor.
Si fuera acá un igual, ahí sí, ¿no? Sería mayor o igual. Pero en este caso solamente es mayor, ¿no? Entonces el valor mínimo que puede tomar sería 3 y el valor máximo que puede tomar va a ser igual a ¿cuánto? X menor que 10, el valor máximo entero que puede tomar sería 9, ¿no? Y por lo tanto la suma, ¿no? X mínimo más el X máximo que me están pidiendo, ¿no? ¿Cuánto sería? Sería 3 más 9, o sea, va a ser igual a 2. Muy bien, esa sería la propiedad de existencia, ¿no? Luego, por otra parte, tenemos la propiedad de la correspondencia. ¿Y cómo es esto? Quiere decir acá que si un ángulo es mayor que otro, entonces su lado opuesto va a ser mayor, ¿no? Por ejemplo, acá, mira, tú tienes así, ¿no? Tengo que él es 80 grados y él es 30 grados, ¿sí? ¿Quién es mayor? ¿80 o 30? Ah, ya, profe, 80 es mayor que 30. Muy bien, ¿no? Estrellita en la frente, no por ser tan inteligente. 80 mayor que 30. Pero ahora, si 80 es mayor que 30, ¿qué me dice esa propiedad? Me dice que su lado opuesto, o sea, el lado que se opone a 80, este lado B, ¿cómo va a ser en relación con el lado que se opone a 30? Ah, ya, se cumple que va a ser mayor también, ¿no? Entonces, el lado opuesto a este ángulo 80 va a ser mayor que el lado opuesto a este ángulo 30, ¿no? Esta es la regla de la correspondencia, ¿correcto? Entonces, acá vamos a ver, ¿no? Tenemos acá un ejemplito donde solamente me dicen este ángulo, ¿no? Que es 90. Y te dicen cuál es el menor valor entero que puede tomar X. Entonces, ¿cuál será el menor valor entero acá? Siempre en un triángulo rectángulo, uno de los ángulos obviamente es 90, pero ¿qué se va a cumplir? Que esos ángulos que están por acá, ¿cómo van a ser? Menores que 90, ¿sí o no? Alfa y beta son menores que 90 grados. ¿Y por qué son menores que 90 grados? Porque la suma de ellos tres es 180, ¿no? Entonces imagínate que alfa fuera 90, ¿no? Entonces sería 90, 90 y él sería 0, ¿no? Imposible, ¿no? No se formaría un triángulo. Imagínate que alfa fuera 100, por ejemplo, ¿no? Un número mayor a 90. Sería la suma de los ángulos 190, lo cual, ¿no? No existiría, ¿no? Un triángulo así, ¿no? ¿Por qué? Porque la suma de los ángulos internos es siempre 180. Entonces, ¿qué se cumple acá? Se cumple que de los tres ángulos, el mayor, ¿cuál va a ser? El mayor va a ser 90, ¿sí o no? ¿No? Entonces, 90 va a ser mayor que alfa y 90 va a ser mayor que beta, ¿no? Pero, dado que acá tengo como lados opuestos, ¿no? X más 3 y 7, ¿no? Lados opuestos de los ángulos 90 y beta, voy a trabajar con estos dos nada más, ¿no? Entonces, ¿qué voy a decir? Mira. ¿90 es mayor que beta? ¿Sí o no? Claro, 90 es mayor que beta. Entonces, ¿cómo será el lado que se opone a 90? ¿Qué lado se le opone a 90? A 90 se le opone X más 3. ¿Qué lado se opone a beta? A beta se opone 7. ¿Cómo va a ser el 90? ¿Sí? ¿Cómo va a ser el X más 3 comparado con 7? Ah, ya. Como ese X más 3 es el que se opone a 90 y 90 es mayor que beta, entonces este X más 3 va a ser mayor que 7. ¿Sí? Esa es la manera como se analiza la regla de correspondencia. Entonces X va a ser mayor que 4. Y como te dicen, calcula el menor valor entero que puede tomar X. Sería, en este caso, la respuesta, el mínimo valor entero va a ser igual a 5. Muy bien, chicos, entonces hasta acá estaríamos llegando en este primer video del tema de triángulos. No olvides compartir y darle like. Y bueno, pues no, a ti no te cuesta nada, pero me ayudarías mucho, ¿no? En seguir trabajando en ese tipo de videos. Muchas gracias y bueno, ya seguimos pronto con más videos.